Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández, con la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a seguir hablando acerca de la palabra de Dios, porque eso es el motivo principal de que tenemos de podernos reunir por medio de estas redes sociales para así hablar y aprender de la palabra de Dios. Le damos gracias a cada uno de ustedes por su sintonía y le pido a Dios Todopoderoso que lo bendiga grandemente con muchas bendiciones, mucha fortaleza, mucha paz, salud, para que cada día podamos seguir en sintonía y aprendiendo de la palabra de Dios todos unidos, porque yo mismo cada vez que puedo hacer esta enseñanza también soy edificado, porque la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que tiene poder y nos da enseñanza cada vez que nosotros podamos escudriñarla, es para edificación de nuestra vida espiritual. Le damos gracias al Dios Todopoderoso por esta oportunidad que Él nos permite, que por medio de esta vía de las redes sociales nos podemos comunicar y aprender de su palabra. Vamos a ir en oración delante del Padre para que Él permita que nosotros podamos tener el entendimiento necesario. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das por medio de las redes sociales de que podamos comunicarnos, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú permitas a tu Santo Espíritu que traiga discernimiento, sabiduría, entendimiento a cada uno del alcance de mi voz, para que cada uno de vosotros seamos edificados por medio de tu palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre dulce de Jesús. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, para que de esa manera cada uno de vosotros podamos venir y ser salvos y nuestros pecados sean borrados, y de esa forma no tener que pasar por la ira de Dios. Te agradecemos y yo te agradezco grandemente, mi Santo Salvador, por tomar mi lugar en la cruz del Calvario, y te adoraré eternamente y te serviré eternamente, porque eres mi Redentor y mi Señor. Asimismo yo espero, mis hermanos, que usted tenga ese sentimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amigo que me escucha, si no tiene el conocimiento de ese gran Salvador, arrepiéntete de tu pecado y ríndete a sus pies, y tú tendrás esa experiencia y esa comunión con el Señor por medio de su Santo Espíritu, como cada uno de los creyentes tienen cada vez que nosotros venimos delante de su presencia en oración, y de esa manera podemos ser comunicados con nuestro Dios Padre y nuestro Señor Salvador Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta enseñanza voy a hablar acerca dando gracias en medio de las dificultades y pruebas. Algo un poco difícil, porque cuando todo va bien es muy fácil alabar, es muy fácil adorar, es muy fácil sentir alegría y felicidad. Pero cuando estamos pasando por enfermedades, dificultades o problemas y necesidades, es difícil de adorar, es difícil de hablar, es difícil de comunicarnos hasta con nuestros propios familiares y amigos por la situación que estamos pasando. Pero en esta enseñanza vamos a aprender de que no importando por qué situación estemos pasando, es necesario que cada día les demos gracias a Dios y que alabemos y adoremos en medio de cualquier circunstancia, porque Él se glorifica en medio de la tormenta. Él se glorifica en medio de cualquier situación, hermano, que tú estés pasando, o enfermedad, o cualquier circunstancia que tú no le estés viendo solución o respuesta. Él tiene la respuesta. Vamos a empezar con la enseñanza, y empiezo diciendo que toda persona haya estado o esté pasando por una situación amarga y difícil de comprender, o ha tenido la experiencia del momento duro y amargo de ese tiempo, no es fácil la situación
de darle gracias a Dios. Pero a pesar de los problemas y de las dificultades, yo te digo, amigo, que es necesario adorar y alabar a Dios, porque de esa forma Él se va a glorificar en tu situación que tú estés pasando. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, no importando, mis hermanos y amigos, cuál grande circunstancia o cuál gran problema o enfermedad tú estés pasando, a pesar que no es fácil, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a adorarle a Dios cuando la situación va en una vía que tú crees que no tiene solución. A pesar de la circunstancia que vaya de mal en peor, vamos a confiar en la promesa de Dios, mis hermanos, porque Dios es poderoso y Él ha prometido en su palabra que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Entonces, si nosotros tenemos ese conocimiento de su palabra, no dejemos que nuestra mente finita nos engañe, nuestros ojos naturales nos engañen por la situación que estemos viendo o estemos pasando. Al contrario, vamos a buscar más de la presencia de nuestro Dios. Vamos a confiar más en su poder, en su promesa. Y yo estoy seguro que tú, hermano querido, vas a tener un resultado positivo. Tú vas a tener una paz que solamente Dios puede dar esa paz. Vamos a buscar ese conocimiento leyendo la palabra de Dios. En Efesios 5 nos lo dice y nos manda que no importando por cualquier momento o circunstancia estemos pasando, que debemos de darle gracias a Dios a todo tiempo. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, mis hermanos, no importando por qué circunstancia tú estés pasando, vamos a darle gracias a Dios con un corazón agradecido, porque Dios nos ama. Dios nos creó para que nosotros estuviéramos con Él eternamente adorándole y sirviéndole. Y Él no ha cambiado su palabra. También te quiero decir que cualquier circunstancia o problema que tú estés pasando es temporario. Va a pasar. A veces nos pasan problemas y circunstancias para que nosotros podamos ser probados por la fe, para que nosotros de esa manera podamos crecer en nuestra fe y podamos confiar más en el poder de nuestro Dios y no en nuestro propio poder o nuestra propia sabiduría. Porque Dios es que tiene todo el control en sus manos, mis hermanos y amigos. Bendito sea el nombre del Señor. Es triste, pero el ser humano en sí, cuando está pasando por alguna circunstancia no agradable, busca la manera de quejarse a Dios. A uno siendo creyente le echan las culpas por los problemas que están teniendo, no importando que a veces esos mismos problemas son sus propias decisiones que tomaron, son sus concupiscencias y consecuencias de las decisiones que ellos tomaron. Y con todo y eso le quieren echarle la culpa a Dios. El creyente también se queja justificando de nuestra mala actitud. Nos quejamos de una vez que diciendo, pero Señor, si yo creo en ti, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia? ¿Por qué tú permites que pasemos por estos malos tiempos y dificultades? Y empezamos a quejarnos de que Dios no nos escucha nuestras oraciones. El por qué siendo creyentes tenemos que sufrir calamidades, enfermedades, desastres y maldades. Y nos envolvemos, mis hermanos, en lamentarnos y no queremos cambiar esa actitud porque queremos tenernos pena a nosotros mismos y calamidades. Pero eso es una mentira del enemigo, porque si usted toma esa actitud, usted no va a poder ver
la gloria de Dios obrando a favor suya, porque usted ya tiene eso en su mente de esa calamidad que le está pasando y quiere que todo el mundo le tome pena porque usted está pasando por una situación difícil. No, mis hermanos, vamos a cambiar la actitud y vamos a coger una actitud positiva hacia Dios. Vamos a creer en la promesa de Dios. Vamos a activar esa fe cada día más y vamos a hablar la palabra de Dios para que cualquier situación que usted esté pasando por medio de la palabra esa sea resuelto. Y si esa es una enfermedad que no es curable, confiemos que Dios es poderoso para que aquello que el hombre es, para que todas las cosas imposibles que para el hombre, para Dios es posible. Nunca dudemos del poder de Dios, mis hermanos, y confiemos plenamente en su promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero por no cambiar de esa actitud negativa, nos olvidamos de la gracia y del poder de Dios y de todas las bendiciones que día a día Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice en Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, en vez de mantenernos quejándonos y echándole la culpa de todo a nuestro Dios, vamos a alabarle, vamos a adorarle, vamos a honrarle, vamos a tomar la palabra de Dios y aplicarla en ese momento a favor nuestro. Vamos a ser agradecidos que a pesar de la dificultad y de los problemas que estemos pasando, debemos tener siempre presente y en nuestra mente y espíritu que toda esa situación es temporera y que Dios ha prometido que siempre estará con nosotros. Dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Isaías 41:10. No tenemos por qué. No temas, dice Isaías 41:10, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, mis hermanos, aunque estemos pasando por tiempos malos y difíciles, hay que adorar, hay que alabar, hay que confiar en el poder de Dios, porque todo lo que confía en el Señor, todo obra para bien, no importando qué tan grande prueba o situación estemos pasando. Dios siempre está en control de todo. El mismo Jesús nos dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Confiemos en el poder de nuestro Señor Salvador. Así que conociendo estas promesas y esta verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no vamos a adorarle? ¿Cómo no vamos a alabarle? A pesar de que estemos pasando por aflicciones y dificultades, ya Él venció por nosotros. Ya Él llevó todas nuestras enfermedades y dificultades y aflicciones en la cruz de Calvario. Vamos a mantenernos firmes en su promesa y esperar para que Él obre a favor nuestro y saber que solamente lo que estemos pasando es por un momento y que Él nos llevará a lugares que serán eternamente de bendiciones, de paz y de amor y de dulzura. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es poderoso. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro pronto auxilio. Vamos a estar confiados y seguros de que Él nunca nos desechazará y nos abandonará. Porque Él murió en la cruz por nuestro pecado. Que aunque estemos pasando por el desierto, Él nos dará la sabiduría para resolver la situación que sea. Él nos dará la fortaleza
para mantenernos firmes en su promesa. Él nos dará paz para que estemos tranquilos en medio de la tormenta. Estaremos delante de su presencia, confiados que Él siempre nos guiará a puerto seguro. Y todos nos vamos a regocijarnos y vamos a cantar todos unidos cánticos nuevos de victoria. Mis amados hermanos y amigos, no estoy tratando de ver la realidad de los sufrimientos y las aflicciones que tenemos en este mundo de pecado, de que son fáciles o que son pasajeras. Sí, son pasajeras, pero no son fáciles. Pero por eso no podemos dejar de confiar en el poder de nuestro Dios y de aprender que nosotros debemos de cambiar esa actitud negativa y tener una mente positiva a confiar en nuestro Dios. Porque Dios nos ha prometido en su palabra que Él siempre estará con nosotros. Y por esa razón es que siempre le he dicho que es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios día a día, porque en ella vamos a encontrar la solución de nuestro problema. Ellas son las que nos van a dar la respuesta de cualquier circunstancia que estemos pasando en nuestras vidas. Por eso Dios nos dejó su palabra, porque ese es el manual del hombre, mis hermanos y amigos, la palabra de Dios. Así que si nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra de Dios, vamos a tener buenos resultados en cualquier circunstancia, situación que nos encontremos. La misma palabra de Dios nos revela la forma de cómo tener la sabiduría de poder resolver cualquier tipo de problema o situación que estemos pasando en nuestra vida. Y de esa manera poder vivir una vida en paz y agradables a Dios, viviendo con amor y respeto y fidelidad junto con cada uno de vosotros. La persona por naturaleza, siempre que comete un error o hace algo que no es debido, trata de buscar una justificación con algo o con alguien. Lo hemos leído a través de las generaciones, la misma actitud de justificación cuando el mismo Adán quiso disculparse diciéndole a Dios: la ayuda idónea que me diste, Eva, fue la que me dio de comer de la fruta prohibida. Entonces es algo que se ha hecho muy natural en los seres humanos, de buscar siempre a alguien a quien culpar y de esa manera tratar de justificar nuestras responsabilidades que nosotros tenemos cuando nosotros hacemos algo que no es debido. O sea que si usted, amigo que me escucha, si usted hace algo que usted sabe que no es correcto, tome la responsabilidad total y no busque a quien echarle la culpa, porque fue usted que tomó esa decisión. Pero nosotros, por naturaleza, siempre tratamos de buscar un culpable, y por eso que siempre le estamos echando la culpa de todo a nuestro Dios Padre, sabiendo que no es así, sabiendo que es por nuestras propias decisiones y voluntades que hemos cogido y no hemos apartado de hacer la voluntad de Dios. Y por no hacer la voluntad de Dios vienen las consecuencias de enfermedades mismas y de situaciones donde a veces no podemos salir por querer hacer nuestra propia voluntad y decisiones y no hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Por eso es que debemos siempre pensar y tomar una decisión correcta y traer cualquier decisión que usted vaya a tener o a hacer, traérsela a Dios primero, para que por medio de su Santo Espíritu Él nos dé el discernimiento y nos enseñe qué camino debemos de coger. Tenemos que siempre traerle cualquier problema, por más simple o pequeño que sea, delante de la presencia de nuestro Dios, para que de esa forma podamos hacer su voluntad.
y no tener la consecuencia que a veces tenemos por hacer nuestro propio deseo, por hacer nuestra propia voluntad, por dejarnos llevar de nuestras propias ansiedades y deseos que a veces no son agradables a Dios. Así que, mis hermanos, vamos a aprender que no importando por qué situación estemos pasando, confiemos en la palabra de Dios, confiemos en nuestro Dios, que es el que tiene el control de nuestras vidas. Así que no importando por qué necesidades o circunstancias estemos pasando, vamos a clamar a Dios, vamos a confiar en sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y vamos siempre a hacer la voluntad de Dios. Así que aún sabiendo estas verdades, que Dios es el que tiene el control de todo, siempre a veces queremos hacer nuestra propia voluntad y queremos hacer nuestros propios deseos. Y ahí es que vienen las consecuencias, y ahí es que viene la dificultad de nuestras vidas. Eso le pasa a aquellos que no se quieren someter a la voluntad de Dios y a los estatutos de Dios. Vienen a tener muy malas consecuencias, las cuales algunas veces son muy buenas, son muy malas y hasta son fatales las consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte, mis hermanos, y la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirle que algunos creen que solamente estas malas consecuencias le pueden pasar a personas que no son creyentes y no al creyente. Pero no funciona así, sino que todas aquellas personas que deciden a no hacer la voluntad de Dios van a tener consecuencias que no van a ser muy agradables. Van a tener su propia consecuencia. Tal vez que preguntarían, hermano, tal vez usted va a preguntar, hermano, pero ¿por qué hay que hacer la voluntad de Dios? Porque Él nos dio libre albedrío. Ok, sí, Él nos dio libre albedrío. Pero por esa razón es que yo le digo que cuando usted vaya a tomar una decisión, venga delante de la presencia de Dios y Dios le va a dar el discernimiento y la sabiduría para que usted tome su propia voluntad. Pero ya esa voluntad que usted ha tomado ya ha sido llevada a Dios y Dios le ha dado la luz verde para que usted tome su decisión. Pero yo estoy hablando de aquellos que no van a la presencia de Dios, sino que hacen su voluntad por sus propias decisiones y después que tienen consecuencias se están quejando con Dios diciéndole ¿por qué Dios permite que me suceda esto? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Y es por esa misma consecuencia, porque no le llevaron el problema a Dios, sino que quisieron resolver el problema o la circunstancia por ellos mismos. Y Dios es el que tiene el control de todo. Bendito sea el nombre del Señor. A veces tenemos pruebas y muchos creen que la prueba es mala. No, a veces la prueba es buena porque por medio de esa prueba, mis hermanos, usted puede crecer. Por las pruebas que nosotros podemos subir a otro nivel en la vida espiritual. Ahora, hay que tener mucho cuidado con la prueba y la tentación, porque la prueba es para que usted sea edificado y la tentación solamente el enemigo la usa para tentarlo, para que usted caiga en pecado. La misma palabra lo dice en Santiago 1:12, dice, soportando la prueba, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Entonces, la prueba te ayuda a crecer. También hemos aprendido que ciertas aflicciones, enfermedades o circunstancias pueden ser pruebas para que de esa manera Dios se pueda glorificar en nuestras situaciones y debilidades por medio de esa prueba. Hablando de prueba, no quiero que se confunda con la palabra tentar, como le dije anteriormente, porque son muy diferentes. La prueba sucede para que nosotros seamos edificados. La palabra tentar proviene del maligno. El enemigo es el único que tienta, porque por la persona, para que la persona sea llevada al pecado por la tentación. Dice en Santiago 1:13, nos habla muy claramente acerca de la tentación. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La misma palabra nos lo dice claramente, que Dios no tienta a nadie. El único que tienta es el enemigo, para que el ser humano o la persona caiga en pecado. Entonces es muy importante tener siempre presente de que nunca somos tentados por Dios, sino por el enemigo de Satanás. Nosotros sí somos probados por Dios, para que de esa manera nosotros podamos ser edificados y podamos crecer y dar frutos. Pero cuando somos tentados, es el enemigo que te tienta para que tú caigas en pecado. Entonces, ya sabiendo estas dos diferencias, tenemos que tenerlo siempre pendiente, mis hermanos. Que la prueba, que aunque estemos pasando por pruebas y dificultades y enfermedades, ya el Señor venció en la cruz de Calvario. En ese momento es que nosotros tenemos que arrodillarnos y clamar en espíritu y en verdad a la presencia del Dios Todopoderoso para que Él se glorifique en medio de nuestra situación, de nuestra enfermedad, de nuestra prueba. Y de esa manera nosotros podamos ser edificados y ser transformados a otro nivel espiritual. Así que, mis hermanos, si usted está pasando por una prueba, una dificultad o una enfermedad, no se atribule, sino confíe en la promesa de Dios. Confíe en su Creador, en su Señor Salvador, que Él le va a dar la victoria. Él se va a glorificar, porque Él ha prometido en su palabra que Él siempre estará con nosotros hasta el fin de nuestras vidas. Así que, mis hermanos, yo espero que por esta enseñanza usted sea edificado, que cada uno de vosotros seamos edificados, y no importando por qué circunstancias o situaciones estemos pasando, que siempre confiemos en el poder de Dios, que siempre escudriñemos la palabra de Dios, que ellas son las que nos van a dar la fortaleza, ellas son las que nos van a dar las respuestas de nuestros problemas y de nuestras circunstancias. Vamos a estar firmes, creyéndole al Dios Todopoderoso, y vamos a prepararnos cada día a vivir una vida en santidad, no importando por cualquier situación o por cualquier problema que estemos pasando, sino que vamos a adorarle a Dios y a ser agradecidos por esa salvación tan grande de nuestras almas. Mis hermanos y amigos que me escuchan, yo espero que usted tome una decisión. Si no ha tomado una decisión de buscar tu salvación, amigo, en las redes sociales, apártate del pecado, corre por la vida eterna que solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, y tú vas a tener vida eterna, así como nosotros los creyentes vamos a tener vida eterna porque hemos creído en el sacrificio del Hijo de Dios, del Cordero inmolado de Dios Jesucristo. Dios me lo continúe bendiciendo grandemente. Hasta aquí
aquí esta enseñanza. Será hasta la próxima semana. Muchas bendiciones.